Soy Alfonso Jiménez, socio director de People Matters. Estoy también en la Junta de la Asociación Española de Directivos. También soy profesor de algunas escuelas de negocios. En lo personal, pues me gusta la familia, me gusta la naturaleza. Suelo pasear por la montaña, me gusta el mar. Me apasiona la investigación y el trabajo y el mundo de la empresa desde la perspectiva de las personas. El periodo 2003-2013 realmente tiene dos etapas en el mundo de las personas y en nuestro país. La primera etapa es desde el 2003, pero que ya venía de antes, ¿no? Desde el año 96 hasta 2008, podríamos decir, ¿no? Que es una etapa de euforia, de crecimiento, de un mercado de trabajo dominado por la oferta. Había muchísima más demanda de trabajadores que trabajadores o profesionales en el mercado. En algunas industrias se vivieron en esos años, 2003, 2004, 2005, momentos de tensión. La gente cambiaba con mucha frecuencia de unas empresas a otras. Dominaba ese mercado la oferta. Fueron unos años donde crecieron muchísimo los salarios en el país, donde se importaron millones de trabajadores de otros mercados del mundo y donde parecía que teníamos grandes dificultades para cubrir posiciones y para cubrir industrias, ¿no? Y todo esto se fue al traste de repente, el año 2008, con la crisis internacional que puso en evidencia pues, nuestras lagunas y las dificultades de nuestro mercado de trabajo. Bueno, pues hizo que se incrementaran, bajara radicalmente la demanda. De hecho, tuvimos durante gran parte del periodo entre el 2008 y el 2013 una demanda negativa, es decir, que sobraba gente de las empresas para poder hacerlas viables desde el punto de vista económico y sostenible. Fue una transformación radical de ese mercado que ya estaba dominado por la demanda, era quien tenía el control de alguna manera. Empezó a haber mucha más gente en el mercado de trabajo y por lo tanto pues un deterioro de muchas condiciones y de muchas cosas que se habían puesto en marcha pues en los años anteriores, ¿no? Ya no se hablaba tanto de la atracción, de la retención, de la guerra por el talento, sino que se empezó a hablar de reestructuración, ajustes de costes, etcétera, ¿no? Y bueno, pues son dos periodos que no tienen nada que ver el uno con el otro. En el primer periodo, cuando arrancamos en People Matters, pues el employer branding pues era importante para las compañías tener una buena imagen de marca como empleador para atraer gente, para que la gente se sintiera orgullosa, se quedara en la compañía. Las retribuciones había que estarlas ajustando muy finamente año tras año porque las distintas compañías iban subiendo sus paquetes retributivos y por lo tanto una compañía no podía quedarse atrás porque se quedaba fuera de mercado. Eran momentos en los cuales también también por el influjo político, pues los temas relacionados con la igualdad y la conciliación tuvieron mucho auge. En la nueva etapa, o en la etapa en la que todavía nos encontramos, ¿no? Derivada del año 2008, primera preocupación era ajustar las estructuras de coste a las nuevas necesidades de los negocios. Los negocios cayeron los ingresos, cayeron los márgenes y había problemas incluso de financiación para muchas empresas, ¿no? Eso hace que el principal factor de coste de una empresa en una economía terciarizada como son las personas, pues hubiera que ajustarlo y hay dos vías de ajuste. Una tiene que ser con tener menos gente y otro tiene que ser con reducir el coste unitario de cada uno, ¿no? Tocar sus retribuciones, ¿no? En este periodo nosotros hemos tenido que trabajar para hacer viables muchas compañías en este nuevo periodo, ¿no? La tecnología en su conjunto afecta mucho a la gestión de personas. Sin embargo, yo diría que las aplicaciones tecnológicas en materia de personas van por detrás de las aplicaciones de la tecnología a otros ámbitos empresariales. Por ejemplo, el uso de redes sociales. En redes sociales las compañías arrancan, por ir a un caso concreto, de una tecnología muy de moda, ¿no? Arrancan con aplicaciones orientadas a los clientes o incluso pues, comunidades de
prescriptores, de influenciadores, de gente importante para su industria, ¿no? Y más tarde llegan a hacer aplicaciones desde el punto de vista interno o desde el punto de vista de, bueno, pues de atracción de talento, ¿no? Nuestra opinión es que en nuestro país este tipo de aplicación de la tecnología a la gestión de personas va mucho más detrás, mucho más despacio que en otros mercados, incluso que en las aplicaciones tecnológicas que se hacen en otros ámbitos empresariales, ¿no? Entonces nosotros empezamos a descubrir que hace 2 años a nivel internacional empezaba a ponerse con bastante virulencia, bastante moda, el desarrollar aplicaciones, apps, para smartphones con fines de empleo, con fines de atracción de talento, ¿no? Si tú tienes, tú quieres recibir currículums, pues una vía es que la gente pues, se pueda descargar una aplicación. Esa aplicación pues, te puede informar de la compañía, te puede citar a entrevistas, te puede citar bueno, a distintas etapas del proceso de selección. Incluso si mantienes esa aplicación en el smartphone, incluso ya después de haber pasado el proceso de selección, pues puede ser también un canal de comunicación con mucha gente, no solamente los que han entrado, sino los que se han quedado por el camino. Bueno, pues en el caso español, que nosotros sepamos, solamente hay una compañía que ha desarrollado una app para smartphones y para tener contacto con el mundo externo desde el punto de vista de empleo. Una compañía. Te vas a cualquier otro país europeo y son muchas las compañías que ya tienen sus apps para empleo. La diversidad es un vector muy importante en la gestión de personas porque es algo que la empresa se encuentra. Los vectores que suman y que generan diversidad son varios. El primero, que en el caso español pues yo creo que estamos muy bien, debemos de decirlo así, es el vector de la igualdad de género. Se ha hecho un gran avance que empezó en mitad de los años 80, pero que se ha consolidado mucho, pues yo diría que ya en los años 2000, ¿no? Es decir, de hecho, es muy curioso, pero es uno de los indicadores que el World Economic Forum valora mejor de nuestro país. De todos los indicadores de gestión en la valoración del país, la igualdad es uno que salimos muy bien. Creo que se ha avanzado muchísimo, desde los años 90. Aquí yo creo que tenemos 15 años de tremenda evolución. El segundo vector es el de la multiculturalidad. Bueno, aquí debo decir que nuestro país ha tenido una inmigración laboral muy de puestos operacionales. Hay poca inmigración, llamémosle, más cualificada, ¿no? Se ve poca diversidad de origen en las compañías, salvo para puestos operacionales, operativos, de front y sobre todo de back office, y además en determinados sectores, ¿no? El tercer vector de diversidad es el que tiene que ver con la generación, con las generaciones. Yo creo que este es uno de los grandes desafíos de nuestro país. Es decir, dentro de nuestro equipo tenemos un área que investiga este tema de la diversidad, y nos hemos dado cuenta que hay un gran desafío en materia de personas en cuanto al envejecimiento que va a sufrir la población española. En este momento, las personas con más de 65 años, y ya tenemos dificultades en la seguridad social y tenemos que estar tirando de los fondos de reserva, tenemos un 17% de la población aproximadamente de España que tiene más de 65 años. Bueno, las previsiones que hacen los demógrafos es que en muy poco tiempo el porcentaje de gente mayor va a ser tremendo, va a estar por encima del 30%, 37% se apunta, ¿no? Cuando el número de gente joven entre 16 y 30 años va a ser solamente del 13%, es decir, realmente no somos conscientes del problema del envejecimiento poblacional que va a haber. Cuando envejece la población, va a envejecer la población activa. Las administraciones públicas van a intentar retrasar al máximo las edades de jubilación para no tener que estar gastando tempranamente recursos, ¿no? Las posibilidades de prejubilación van a limitarse muchísimo. Yo creo que las empresas españolas todavía en el fondo tienen ese paradigma heredado del siglo XX, en el cual al final de lo que se trata es de sacar gente mayor e incorporar gente joven, barata y mejor cualificada, ¿no? Yo creo que ese es un paradigma que vamos a tener que romper y vamos a tener que inventar carreras mucho más largas
Vamos a tener que convencernos y convencer a mucha gente que va a tener que trabajar más años, pues acostumbrarnos a que nos den servicio trabajadores de empresas que son más mayores de lo que habitualmente estamos acostumbrados. Yo creo que en los próximos años en nuestro país, y ahí desde el punto de vista de Employer Branding, pues va a tener que jugar un juego con tres palillos, ¿no? Y nosotros tenemos que dar respuesta a los tres palillos. Por una parte, creo que la empresa va a tener que gestionar la atracción de buenos profesionales. Y el talento, hoy hay mucha gente en paro y hay muchísimos currículos, y hay gente buena también en paro, pero realmente empiezas a analizar los currículums y todavía tenemos déficit como país en cuanto a algunas competencias, ¿no? Una de ellas muy clara es el tema de idiomas, es decir, encontrar gente profesional con buenos niveles de inglés como idioma universal, pues hombre, es más fácil, pero todavía estamos débiles, ¿no? En segundo lugar, yendo por el otro extremo, yo creo que esta crisis, que a lo mejor no es tanto una crisis para que deje de serlo, sino que va a ser un nuevo estado económico en el que se va a vivir, se va a debatir Europa. Europa llegó a tener un porcentaje de PIB muy grande del mundo y lo que estamos haciendo en Europa es perder parte de ese PIB que teníamos y distribuyéndolo o compartiéndolo más con unas economías emergentes que vemos que nos están pasando, ¿no? Entonces, la gran lección es que tenemos que ser muy cuidadosos con los costes, con el coste empresarial. Y en el coste empresarial, el más importante con diferencia son las personas. El otro área que ya hemos tocado, pero proyectándolo a futuro, yo creo que el futuro va a ser tremendamente más diverso, ¿eh? Va a tener pues unas generaciones muy heterogéneas, no tiene nada que ver la gente joven con menos de 32 años, los nacidos después del año 80, bueno, pues que la gente mayor, que va a tener que cambiar su suite. Mucha gente hoy que tiene 47 años, por ejemplo, se piensa que va a retirarse con 55 años en las grandes compañías. Bueno, eso no va a ser así, es que se va a tener que trabajar, mucha gente va a tener que trabajar muchos años. Incluso hoy, si cogemos la población ocupada, la población que está cotizando, la población que trabaja, y cogemos los que tienen más de 58 años hoy, son muy pocos. Es decir, España todavía en nuestro mercado ha expulsado, ¿no? Ha sacado por distintas cosas, bueno, pues mucha gente del mercado. Es decir, se ve como a partir de los 55 años empieza a decaer el número de ocupados en ese mercado, ¿no? Bueno, eso no va a ocurrir. Entonces yo creo que esos son los tres grandes desafíos.